Bueno, y muchísima atención que acaba de suceder algo que no había pasado nunca en el país, y es que el Consejo de Estado acaba de tumbar el decreto del salario mínimo que expidió el gobierno, algo realmente inédito y que no tiene comparación con ninguna medida que se haya tomado antes. El Consejo de Estado pues acaba de tomar esa decisión después de una demanda de Fenalco y lo que dice es que tendrá que expedir en 8 días un nuevo decreto teniendo en cuenta los parámetros exigidos por la legislación colombiana. El magistrado ponente del Consejo de Estado que estaba estudiando este caso de aumento del salario mínimo del 23,78% para este año 2026, expedido por la administración del presidente Gustavo Petro, determinó tomar como medida cautelar y suspender los efectos de este decreto de manera inmediata. Esto se haría en forma provisional y le daría pues 8 días solamente al gobierno para expedir este nuevo decreto. Y lo que dice es que se analice muy bien, digamos, con diferentes entidades y personas que puedan aportar para que se tome una mejor decisión. Es decir, que no sea una decisión política, sino técnica definido por la norma. Es decir, lo que está diciendo el Consejo de Estado es que esta medida que se tomó fue totalmente política y no fue una medida razonable. En la Providencia, el alto tribunal ordenó que el gobierno, dentro de 8 días, siguientes a esta notificación, expida y publique un nuevo decreto en el que se fije un porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal y determine su valor total para el 2026. Entonces, para esto deberá aplicar integralmente los criterios económicos y constitucionales previstos en la Ley 278 del 96, según lo expuesto en la parte que motiva la decisión. Y el valor que se establezca tendrá carácter provisional y regirá mientras se profiere una sentencia definitiva dentro del proceso. Con esta determinación, el Consejo de Estado mantiene la discusión judicial abierta. Bueno, aquí han habido diferentes voces, se ha pronunciado personas, ministros, se ha pronunciado el presidente, también se ha pronunciado la oposición y realmente, básicamente para todos, es una medida eh, que se sale, digamos, de control, una medida, digámoslo así, loca y que tendría de pronto unos tintes políticos, pero que perjudica realmente es al pueblo como tal y a las empresas y a toda la economía, porque ya la medida que se ha tomado una decisión, pues todo empieza a ajustarse en eso. Si se echa un reversazo y ahora se va a poner otro salario, pues empieza a formar, digamos, un lío para las nóminas, para todo el mundo. Es algo que realmente deja fuera de control a muchas personas. Vamos a ver aquí cuál fue la decisión. Y miramos por acá, dice, Fenalco asegura que la decisión del Consejo de Estado que suspende el decreto del salario mínimo protege la Constitución y la sostenibilidad del empleo formal. Reitera que el salario mínimo al 23,7, este incremento, aunque puede resultar atractivo en cifras, no responde a la realidad económica del país. Vamos a ver lo que dice el representante de Fenalco. FENALCO reconoce que la decisión del Consejo de Estado fue un fallo en estricto derecho, que está teniendo en cuenta que el incremento desmesurado del salario mínimo que ha hecho el Gobierno Nacional no obedece a criterios y a razones técnicas, sociales y económicas, sino básicamente a arbitrariedad y a una improvisación como la que se tuvo. Consideramos que el gobierno debe expedir, como lo dice el fallo, en 8 días un decreto ponderado, un decreto que corresponda a la realidad del país y que no afecte a los trabajadores porque se iban a perder 772.000 empleos. Es decir, y que no afecte a las empresas, a las micro, pequeñas y medianas que estaban en peligro de sobrevivir. Debe ser un sano equilibrio entre los ingresos de los trabajadores y los costos de las empresas. Bueno, eso es la posición de Fenalco. Para ellos, pues se cerrarían muchísimas empresas, se perderían empleos. Es otra posición la del gobierno, pero vamos a ver aquí otras voces. Por ejemplo, se pronunció el
expresidente Uribe. En el Centro Democrático, nuestra candidata Paloma Valencia, todos nosotros no nos hemos opuesto ni nos opondremos al aumento del salario mínimo. Aquello a lo cual nos oponemos es que este país paró la inversión, la violencia, el narcotráfico, la carga de impuestos, el desgreño, la explosión del tamaño del Estado. Eso es lo que hay que corregir. Menos costos en el Estado, menos impuestos para los emprendedores, para los empleadores y buen salario mínimo. Bueno, pues él aprovechó pues para atacar otra parte de lo que creen pues que está mal, pero pues miren que no se está oponiendo a que suba el salario mínimo. Entonces uno diría, solo es Fenalco el que demandó esta ley, porque hemos escuchado durante meses quejarse a muchísimas personas y obviamente de la oposición, representando eso sí a los empresarios, pero entonces, ¿qué es lo que están diciendo ahora? Miremos qué dice Paloma Valencia. Oh, aquí está el audio, un momento. Uy, ¿qué pasó con el audio? Que exige el Consejo de Estado, porque no podemos... A ver, vamos a repetirlo. Le exigimos al gobierno que presente ya las modificaciones al salario mínimo que exige el Consejo de Estado, porque no podemos permitir que la ilusión de miles y millones de colombianos de tener mejores salarios vaya a terminar nula. Claro que entendemos el sufrimiento de muchos y sobre todo pequeños empresarios que hoy se sienten agobiados con las alzas del salario, pero desde aquí se los decimos claramente. El 7 de agosto, con la ayuda de Dios y de los colombianos, que lleguemos a la presidencia, vamos a bajar drásticamente los impuestos. Nosotros queremos más salario para los trabajadores y menos impuestos para los empresarios. Esa es la manera como construimos la economía fraterna, donde a todos les va bien. A los empresarios, a los trabajadores, a los informales, aquellos que tienen un negocito y son emprendedores, porque Colombia puede salir unida hacia adelante. Bueno, lo que ustedes están viendo de la promesa, pues, o todas esas promesas de Paloma Valencia, pues es algo que hay que preguntarse muy bien si es cierto y si se pueden cumplir, ¿no? Porque aquí, pues, se está ilusionando a todo el mundo, pues, según lo que ella acaba de hablar. Es bien cierto, digamos, que este gobierno está tratando de ayudar a las clases menos favorecidas, por eso está hablando de este salario mínimo vital. También es cierto que muchos empresarios, sobre todo de pequeñas empresas, se ven afectados, a no ser de que hagan un incremento de precios como tal. Siempre de parte de Gustavo Petro hemos escuchado hablar, él que es economista, que con el incremento, es decir, a más salario, más se dinamiza la economía. Esa, digamos, que es su tesis. Y habría que dar tiempo, porque pues lo hemos visto, digamos, en los últimos años, donde también han habido unos incrementos grandes, donde la economía efectivamente sí se dinamizó. Entonces habría que darle oportunidad a esto. Pero pues en el caso de Paloma Valencia, ella le está prometiendo menos impuestos para los empresarios, más salario para la gente y tal. También aquí nuevamente entonces se sostiene lo que dice Uribe también. En el Centro Democrático no están en desacuerdo, en este momento por lo menos, con el incremento del salario mínimo. Miremos a ver qué más dicen por acá. Escuchemos ahora a Vicky Dávila. De suspender el aumento del salario mínimo. A los trabajadores hay que cumplirles ese aumento del 23.7%. Yo como presidente doy esa garantía, pero también soy proempresa y vamos a trabajar por bajar impuestos y a dar incentivos a las empresas porque no las podemos dejar quebrar. Hoy están desesperadas y en crisis, muy especialmente las medianas, pequeñas, las micro. Si se acaban las empresas, por favor, se acaba el empleo. La culpa es del gobierno Petro, que es tan chambón. Todo lo hace de manera chambona. El decreto del aumento no cumple la normatividad según los magistrados. Pero eso hay que recomponerlo, hay 8 días para hacerlo y lo tienen que corregir. A los trabajadores no les pueden hacer conejo. Yo estoy con ellos. Esta es la consecuencia de la decisión de Petro de comprar las elecciones para darle la presidencia a Iván Cepeda, el heredero. No dejemos que se nos incendie el país. Les hago un llamado urgente a los empresarios. Por favor, paguen la quincena con el aumento fijado. Estoy segura de que vamos a encontrar un camino. Ahora pensemos en los trabajadores. ¡Qué infamia!
¡Qué infamia! Así no se puede jugar con ellos, claro. Hacen un decreto chambón con fines electoreros y se lavan las manos en este gobierno corrupto. Son destructivos, se llevan por delante al que sea, esta vez a los trabajadores. Así no. Y ustedes ven cómo se utiliza toda esa música de fondo, toda esa música así de suspenso y cómo ella ataca de esta manera, mejor dicho, ahora es culpa del gobierno. Pero bueno, es la opinión y ustedes dejarán ahí también sus opiniones sobre qué les parece lo que acaba de decir también Vicky Dávila. Ahora vamos a mirar el comunicado que dejó en sus redes sociales el presidente Gustavo Petro, a ver qué dice, qué es lo que está diciendo acerca de este decreto que tumba, por lo menos provisionalmente, el salario mínimo. Dice, el decreto salario vital es ordenado por la Constitución y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él. Así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el Consejo de Estado, seguirá las órdenes de la Constitución. Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la Constitución. Por respeto al magistrado, el ministro de Trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de la Coordinación de Movimientos Sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá. La reunión de concertación se hará a la luz de las últimas mediciones económicas y estudios que muestran la incidencia marginal del salario vital en el incremento de precios en algunos productos alimenticios. También debe estudiarse la incidencia del alza de la tasa de interés en el empleo en Colombia y el aumento del déficit y de los precios en Colombia. Los derechos privados que debe defender el Consejo de Estado ante el gobierno cobijan el derecho del pueblo trabajador. Disminuir la demanda por alimentos vitales en Colombia en las actuales circunstancias llevaría a detener la economía nacional y a aumentar el hambre y la desnutrición infantil, la más grave. Eso atenta contra la vida, nada más anticonstitucional. El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social que no es a su medida o el enfrentamiento social y político. Como dije desde el primer día de mi gobierno, le solicito construir el pacto social de la vida y de la paz. Suspender un decreto de salario mínimo vital pone en riesgo la Constitución, que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario. Dado el carácter social o antisocial que una medida sobre salarios debe tener, invito al pueblo trabajador a expresarse sobre este asunto. El Poder Judicial debe saber que el gobierno se debe al voto que lo eligió y a la Constitución Nacional. Bueno, este es el comunicado que ha dejado en sus redes el presidente Gustavo Petro. Es un poco, digamos, técnico, pero va a seguir, digamos, lo que le está pidiendo el Consejo de Estado. Sin embargo, insiste en que va a defender, pues, el mandato constitucional. Ahora vamos a ver lo que dicen otros candidatos, otros senadores, otros ministros sobre este tema y vamos a comenzar con Ariel Ávila. Primero, las decisiones judiciales se acatan, pero a mí me toca decir que estoy en contra de la decisión del Consejo de Estado, no me parece, y yo creo que esto no le hace bien al país con una expectativa creada ampliamente para la sociedad colombiana, pero se tiene que acatar y el gobierno tiene 8 días para expedir un nuevo decreto. Lo segundo, esto que pasó es producto de la falta de comunicación entre la rama del Ejecutivo y en este caso la rama judicial, el Consejo de Estado y el gobierno, y sobre todo producto de una visión heterodoxa, amplia que tiene el gobierno nacional de la figura de salario mínimo vital, que está en la Constitución, y una mirada mucho más restringida, ortodoxa, pequeña, que tiene el Consejo de Estado, que en su comunicado habla claramente de que el salario mínimo se fija bajo los criterios 1 de inflación, 2 de productividad, 3 del PIB y por tanto le ordena al gobierno esto, pero no es la primera vez que el Consejo de Estado lo hace, ¿no? Ya lo han hecho en 2 ocasiones. Y aquí vamos con el análisis. Primer punto, el Consejo de Estado no declara legal o ilegal el decreto del salario mínimo que sacó el gobierno Petro de un aumento de más del 20%. Lo que dice es que lo suspende y da 8 días para un decreto transitorio mientras estudia de fondo lo que pasó con este decreto. Considera que las motivaciones y la argumentación técnica no es grande. 2. El gobierno nacional es el que cree una teoría keynesiana. Bueno, esto es rápido, es si usted fortalece la demanda
Es decir, le da plata a los trabajadores consumen más. Si consumen más, se produce más. Si se produce más, hay más empleo. Y si hay más empleo, hay más riqueza general. Y en eso es que nosotros estamos trabajando. Creo yo, esa es la visión de la economía. No puede ser que la visión de la economía sea que la gente gane poco, gane menos y que sea sobrecargar a los trabajadores. Primero con más impuestos y ahora con un salario pequeño. Y lo tercero, en todo caso el Consejo de Estado tiene una cosa que sí es importante. Esta es la segunda vez que pasa eso. Una vez ya pasó cuando se mandó por debajo ese decreto y dijo, no señores, toca que lo nivelen. Aquí es porque se manda por arriba. Entonces también es cierto que el Consejo de Estado tiene una defensa histórica. Sin embargo, vuelvo y repito, yo no puedo estar de acuerdo con eso. Y amanecimos con que el Consejo de Estado suspendió. Bueno, ahí está, entonces ese es el concepto, la explicación de Ariel Ávila. Miremos por aquí lo que dice Alejandro Toro, también que es un representante del Pacto Histórico. Huevo los magistrados del Consejo de Estado. Ellos no se van a dejar el salario en junio. Ellos nunca pierden una prebenda. Pero les molesta que el pueblo colombiano se gane un salario mínimo de 2 millones de pesos. Hoy se están poniendo al lado de los empresarios, al lado del uribismo. Y es que recuerden una cosa, en el Consejo de Estado los candidatos que ganan son los de Vargas Lleras. Es decir, es una alta corte que lastimosamente ha sido cooptada por la clase política, además de la peor, la de Germán Vargas Lleras. ¿Qué más podemos esperar? Qué triste saber cómo los magistrados que le pagamos con los impuestos de los colombianos son capaces de ponerse del lado de los empresarios y no de la gente. Seguiremos luchando en este país para que Colombia triunfe y para que la justicia reine, no lo que están haciendo ustedes. Bueno, ese es el pronunciamiento de Alejandro Campo, este representante del Pacto Histórico, este congresista. Ahí él, digamos, hace una denuncia, digamos, también delicada, porque hay varios consejeros que son de ese partido de Germán Vargas Lleras, Cambio Radical, están metidos ahí. Él dice que posiblemente sea alguna cosa política también, alguna decisión que hayan tomado y que afecta a la gente. Y finalmente tengo acá el dato, el testimonio de Armando Benedetti. Estaba atendiendo medios cuando estaba por pasar en Blue. Me enteré que se cayó el salario mínimo vital en Blue. Eso demuestra otra vez que no se le quiere ayudar a los menos favorecidos, que resulta que aquí hay una clase dirigente que tiene influencia en el Congreso, en las altas cortes, y que por lo tanto no se le quiere dar ese beneficio. Ya las grandes empresas estaban diciendo que estaba bien, la inflación no había sido como se quería, los alimentos no habían crecido. Y fíjese que para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa. Esto va a tener también muchas consecuencias políticas. Vamos a ver qué va a pasar en la campaña. La gente va a tener que decidir quién está a favor de los menos favorecidos, quién está a favor del salario mínimo vital o quién está a favor de los dirigentes. Ahí está, entonces es el testimonio de Armando Benedetti, el ministro de la Política también. Bueno, lo vamos a dejar hasta acá. ¿Ustedes qué piensan con esta medida? ¿Creen que se está atacando al gobierno? ¿Creen que es justo que se pase a una revisión de ese salario que es muy alto, muy bajo? Espero todos sus comentarios. Nosotros vamos a hacerle seguimiento qué va a pasar en estos días, si se va a emitir un nuevo decreto, qué va a hacer el gobierno. Queda ahí, posiblemente quede igual, no se va a ver una pelea muy interesante de ver, porque pues ya el gobierno de Gustavo Petro lo dijo nuevamente. Nosotros ya hicimos un análisis, ya miramos y creemos que ese es el incremento necesario para un salario vital. Entonces, bueno, no sé, la pelea está ahí, vamos a ver las diferentes opiniones. Por favor, dejen todos sus comentarios, digan qué piensan entonces de esta situación. Muchas gracias por estar aquí en John Alex News y nos vemos en un próximo video.